Bendiciones para todos mis amados. Hoy lunes 19 de abril del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, muchos quieren hacer las cosas a su manera. Y es que la mayoría de los hijos de Dios queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Queremos que nos vaya bien, pero ya tenemos una agenda, ya hemos decidido hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos, como nos viene en mente. Pero Dios no actúa así. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser obedientes, que aprendamos a hacer las cosas a su manera, porque cuando Él determina algo, se hace a la manera de Él. Dice el libro de Isaías 14:24, se hará de la manera que Dios lo ha determinado. O sea, que nada se hace a nuestra manera, todo se tiene que hacer a manera de Dios. Y Jesús lo enseñó muy claro cuando en el libro de Juan 14:23-24 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, en pocas palabras el Señor está hablándole al pueblo de Dios y le está diciendo, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con Él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Porque Jesús quería introducir al pueblo a que el pueblo buscara dirección divina, pero la mayoría de la gente, mire, dice querer a Dios, dice amar a Dios, dice buscar de Dios, pero a la final quiere hacer las cosas a su manera. Dice el libro de Proverbios 3 que no te apoyes en tu propia prudencia, ¿ok? Sino que reconozcas a Jehová en todos tus caminos. O sea, lo habla muy claro, porque la mayoría de nosotros queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia lógica. Tenemos áreas que le queremos entregar a Dios, pero tenemos áreas que son reservadas para nosotros. Por eso el Señor exhorta en el libro de Proverbios 3 a la obediencia. Y le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y harás gracia y buena opinión ante los hijos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La mayoría de las personas quieren hacer las cosas a su manera, y cuando hacemos las cosas a nuestra manera nunca vamos a obtener la victoria. Usted quiere que esos proyectos se den, quiere que eso que le firmen, quiere que le den el adelanto, quiere que le paguen, quiere que su matrimonio esté en bendición, quiere que sus hijos caminen en bendición, quiere que venga la reconciliación. Usted tiene que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Recuerde lo que dice el profeta Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, que nuestros caminos son diferentes a los caminos de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo la cosa bien y resulta que la estamos haciendo a nuestra manera, y Dios no opera así. Dios opera de una manera, hermano, de una manera sobrenatural. Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él. Dios quiere que tú y yo aprendamos a estar como dice la palabra, el que ama mi palabra la guardará. O sea, que nosotros aprendamos a vivir a la manera de Dios. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice como dice mi mamá, no dice como dice mi hija, no dice como dice mi abuela, como dice mi mujer, como dice mi papá, como dice mi novio, dice como dice la Escritura. Hay personas que le creen más al hombre que a Dios. Hay hombres que son gobernados por la mujer, gobernados por la mamá, gobernados por la hija. Hay mujeres que son gobernados por los hombres y no gobernados por Dios. Y mientras usted esté siendo gobernado por la voz del mundo, mientras usted esté siendo gobernado por las personas, usted nunca va a agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, o buscas el favor de los hombres o el favor de Dios. Si todavía buscas el favor de los hombres, no serías llamado siervo de Cristo. Porque ¿a quién estás agradando? ¿Estás agradando al hombre o estás agradando a Dios? Tenemos que aprender a agradar a Dios. Tenemos que, si queremos que nuestra vida sea bendición, tenemos que aprender a buscar de Dios, a buscar la dirección divina. Si en este momento no es
escucha la voz de Dios. Tal vez tú me dices, pastora, pero ese es usted que puede escuchar la voz de Dios. Yo todavía no escucho la voz de Dios, pero la puedes leer, la puedes ver en la palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos cómo Dios le habló a su pueblo. Y déjame decirte algo, no hay nada en su palabra que Dios nos diga que no tenga intenciones de hacer. Todo lo que está escrito en su palabra, Dios lo va a hacer. Y cuando usted empieza a leer la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a encontrar que los grandes hombres de Dios, escúchame bien, los grandes hombres de Dios no hicieron nada a su manera, todo lo hicieron a la manera de Dios. Era como algo descabellado. Pero cuando el Señor llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida, Moisés le pareció una locura. Moisés le empezó a buscar argumentos. Moisés le dijo, mira, pero mejor está Aarón, mira esto, pero yo soy de poco hablar, pero yo esto, pero Jehová lo había escogido, era él. Dios te escogió a ti para cosas grandes. Tal vez tú en tu lógico humano estás buscando argumentos, pero cuando Dios determina algo, Dios lo va a cumplir, lo va a cumplir. Y si Dios determinó tu vida hacer cosas grandes contigo, si tú quieres hacer las cosas a tu manera, tú serás desechado. Vemos en la palabra del Señor, el libro de Samuel, vemos a Saúl, un rey que Dios escogió, pero dice la palabra que el Señor dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Y por qué el Señor le pesó haber puesto por rey a Saúl? Porque Saúl quería hacer las cosas a su manera. Saúl quería hacer las cosas como él pensó. Saúl no esperó en Dios, fue impaciente. Saúl, mire, después que Dios lo había bendecido dándole el trono, mire, Saúl quiso hacer las cosas a su manera. No esperó en Dios, no esperó en el hombre de Dios, en el profeta. Tenía un profeta que lo amaba. Samuel amaba a Saúl, lo amaba tanto que estaba pendiente de él. Y mire, pero Saúl nunca escuchó al profeta. Saúl quiso hacer las cosas a su manera, y por eso el Señor le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Por qué? Porque él no había cumplido con las palabras que Dios le había dado. Por eso el Señor nos dice una y otra vez que si nosotros realmente le amamos, vamos a permanecer en su palabra. Y no solamente vamos a permanecer en su palabra, sino que vamos a cumplir con su palabra. Por eso dice la palabra, el que aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo hubiese hecho cosas, mire, entonces yo busco la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Saúl obedeció a Dios porque desobedeció su mandato. Saúl desobedeció a Dios y fue desechado. Mucha gente en estos tiempos está siendo desechada por Dios. Dios te escogió para cosas grandes, pero tú quieres hacer la cosa a tu manera. Hay camino que al hombre le parece derecho y al final es camino de muerte. Da un stop en este tiempo. Mire, ve qué Dios te dijo que tenías que hacer, a quién Dios usó, a qué hombre o mujer de Dios usó que tenías que hacer. Hasta que tú no hagas lo que tengas que hacer, mire, no vas a entrar en la línea directa de la bendición de Dios. Saúl quiso hacer las cosas a su manera y fue desechado, y desde allí nuestro Padre Celestial más nunca le mandó ninguna palabra a Saúl. Hoy es el tiempo de que nosotros reflexionemos, de que no hagamos las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios, que no hagamos las cosas como nosotros creemos, sino como Dios lo estableció. Como dice el libro de Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, no como usted lo ha inventado, no como usted lo ha dicho, porque mucha gente dice, ay, la palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré. La palabra nunca dice nada de eso. La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. La palabra de Dios dice, todo lo puede en Cristo que te fortalece, pero no te dijo que tú te tenías que ayudar a tu manera, no te dijo que hagas las cosas a tu manera. La palabra de Dios dice que si nosotros lo amamos a Él, vamos a guardar su palabra, que esa palabra la vamos a cumplir, que esa palabra va a permanecer en nosotros, y que por supuesto todo lo que nosotros le pidamos, Él nos los va a dar. Así que hoy es el tiempo de usted comenzar a hacer un retroceso, de dar una vuelta en U, de ponerse a lo que Dios le ha mandado, de que si hasta ahora usted había querido hacer las cosas a su manera, usted haga un esto y diga, yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios, sabiendo que cuando Dios determina algo, que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple, porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse.
arrepentirse. Y si Dios te dijo algo, Dios lo va a hacer. Pero empieza a hacer las cosas a la manera de Dios y no a tu manera. Comienza a buscar dirección del santo, del alto, del sublime, de aquel que habita la eternidad. Empieza a hacer las cosas para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Empieza a escuchar la voz de Dios y no la voz del mundo, no la voz de la gente que está a tu alrededor. No empieces a agradar a nadie, empieza a agradar al único que es verdadero. Por eso yo quiero orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, en el nombre de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Dios mío, ayúdanos a vencer nuestra carne, que quiere hacer las cosas a la manera nuestra, que quiere andar, Dios mío, conforme a lo que nosotros queremos, vemos, oímos y no conforme a tu palabra. Señor, ayúdanos. Somos naturaleza humana carnal, pecaminosa, pero sabemos que contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Creemos que así como Jesús venció, oh Dios mío, nosotros también venceremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.